Bien, continuando con la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación del día de hoy, ofrezco la palabra a las señoras diputadas, señores diputados. ¿Sí? ¿Diputada Bello? Diputado Moreno. Sí, me pasé de rosca. Bueno, primero que todo, yo siempre soy bien crítica de las gestiones de la DGA, pero en esta oportunidad nobleza obliga, que creo que este es uno de los proyectos más importantes, no solamente para poder legislar en esta comisión, sino porque efectivamente es una cuestión que los territorios están solicitando hace mucho tiempo. Si uno piensa en la provincia de Petorca, que podría ser, lamentablemente digo, el emblema del saqueo del recurso hídrico, de la desprolijidad, de cómo el Estado ha incursionado respecto a la fiscalización. Creo que se agradece y es muy necesario este proyecto, sobre todo porque toma un papel crucial o le da importancia y le da un papel crucial a la gobernanza del agua. Si hay uno de los conflictos también que tenemos, no solamente es la escasez del agua, sino hoy día cómo generamos la gobernanza, quién toma las decisiones, cómo repartimos el agua es fundamental. Y en el proyecto está contemplado aquello, darle más atribuciones al Estado y a la DGA para el cumplimiento del buen uso del recurso hídrico, y no solamente el buen uso, sino el uso adecuado y legal, creo que es parte de la gobernanza. Efectivamente, como se me olvidó su nombre, como decía Carmen, tiene que ver con una serie de proyectos, que no es solamente sino cómo está pensado o cómo se está pensando en este gobierno, de alguna forma el resguardo de las últimas aguas que nos quedan. Pero también quiero agradecerle a la ministra porque estamos haciendo o estamos cumpliendo el programa del presidente Boric. Y cumplir un programa es importante en la medida que uno genera compromisos para cuando hay un gobierno. Y esto implica que cuando cumplimos los compromisos, a quien le estamos cumpliendo es a la gente. Y no solamente a la gente que votó por el presidente Boric, sino a toda una población que sabe que hoy día estamos en un contexto de crisis hídrica. Creo que palabras como impunidad que usó el director son las correctas. Efectivamente hay un Estado que llega tarde, que pareciera que por más allá que uno alega, por decirlo en palabras muy coloquiales, alega, pone una denuncia, el Estado estaba llegando tarde. Y para poder cumplir con estos objetivos hay que poner la plata donde ponemos las palabras. Y efectivamente cuenten conmigo como diputada para en la próxima ley de presupuesto aumentar el presupuesto de la DGA, que es necesario, es urgente, es pertinente. Pero también creo que es fundamental que hoy día en un contexto de crisis hídrica, y con esto termino, que el Estado se involucre en la defensa por el agua. No es posible que tengamos un Estado pasivo, un Estado que mire para el otro lado cuando hay conflictos entre privados. Pero sobre todo cuando estos conflictos hacen que algunos dejen de tener agua, que cuencas enteras se estén secando. Nada más que decir que esta es una petición histórica. Me parece interesante lo de la paralización durante los procesos. Creo que ayer justo estaba en una comisión investigadora de Agua San Isidro y nos preguntábamos qué sucede cuando hay una empresa que está generando un daño ambiental o un daño a proveer el recurso hídrico y ¿qué pasa en este contexto? ¿La empresa sigue haciendo lo que quiere? Bueno, creo que esta es una certeza de que va a existir una paralización durante los procesos. Creo que eso le hace bien a la ciudadanía. Lo hemos dicho incansablemente, si una cuestión es que aleja a la ciudadanía de la política, del Estado, es que no se cumplan los compromisos, es que estemos teniendo impunidad respecto
a los procesos de fiscalización. Así es que yo agradezco infinitamente este proyecto, creo que siempre pueden ser mejorables, pero al menos el espíritu me parece correcto y sobre todo porque pensamos en tecnología, fiscalización, no solamente en fiscalización, en estar ahí donde las papas queman, sino a poner el recurso tecnológico en virtud de estos procesos. Muchas gracias, presidente. Diputado Morán. Gracias, presidente. Algunas cosas, la primera un poco más general. Algo que me hace un poco de ruido es como doble rol de juez y parte. Si pudiésemos profundizar un poco más en ello y ver cómo nos vamos a asegurar de que no pasen esas cosas, de que la misma DGA sea juez y parte en eso, porque estaríamos vulnerando principios básicos de cualquier debido proceso. Después, en la página 8, en el punto 6, al final de ese párrafo, dice el número 4, en el primer párrafo de la página 8, en el punto 4 abajito, dice infracciones que no requieren de inspección en terreno. Si nos pudieran profundizar un poco más eso, ¿cuáles serían esas infracciones? Porque si yo pienso, por ejemplo, infracciones que uno pueda determinar por instrumento, hay varios instrumentos que varias veces fallaron. O sea, si uno mira lo que pasó, por ejemplo, para las lluvias, habían varios instrumentos que se pegaron un salto cuantitativo en el caudal que estaban registrando de un minuto para otro porque tenían falla en algunos sistemas. Entonces, tener una infracción solamente basada en instrumentos, creo que puede ser complicado. No sé, estoy suponiendo, así que para que me aclaren ese punto. Después, la paralización en el párrafo siguiente, al final dice, y la paralización temporal en zonas de escasez hídrica declarada y vigente, aun cuando el procedimiento de fiscalización se encuentre pendiente. ¿Cómo se va a paralizar algo si todavía no se ha fiscalizado? ¿En base a qué criterio? Sigo a la página 10. De esto, al final, reemplácese el inciso primero por el siguiente, artículo 172 quater. Quisiera saber dos cosas. Dice, deberá notificarse personalmente al presunto infractor. ¿En cuánto tiempo se tiene que realizar esa notificación? Y dice, adjuntando copia del acta y señalando que podrá presentar sus descargos. ¿Son los 5 días hábiles que sale más adelante los descargos o es otro horizonte de tiempo? Y si fueran esos 5 días, ¿por qué solo 5 días para que presente descargos y 30 días para que pueda resolver la DGA? ¿No deberían ser plazos más o menos equilibrados en esa materia? Y en el artículo, en la página siguiente, la 11, el número 5, artículo 172, que es evacuados los descargos vencido el plazo de ellos, la Dirección General de Agua resolverá. ¿Quién específicamente de la dirección va a ser el encargado de resolver? ¿Cómo va a ser el director nacional? ¿Va a ser algún funcionario especializado? ¿Tiene un área? ¿Cómo va eso? Y, bueno, esta se repite, que era cómo van a ser las inspecciones, o sea, que no requieran, perdón, voy a decirlo no porque me desordené. Después el punto 6, en la página 12, el número 4, dice, incorpórese a continuación del artículo 172, los siguientes artículos, un procedimiento simplificado de fiscalización a los hechos investigados en que se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias. Que no requieran, el punto 4 dice que no requieran acta de inspección en terreno para la investigación. ¿Cómo se realiza esa investigación entonces? Porque si es por denuncia, yo me imagino que lo lógico también sería una inspección en terreno para ver que la denuncia tenga que ver con lo que realmente se señala ahí. Y creo, sí, eso sería. Muchas gracias, presidente. Don Rodrigo, ¿tiene la palabra o la señora Carmen? Bueno,
general, diputado, respecto a su primera consulta, respecto al juez y al Estado que oficiaría como juez y parte, la verdad es que hoy día nosotros no estamos creando ninguna atribución ni ninguna nueva facultad en la Dirección General de Agua. Lo que estamos haciendo es especificando los procedimientos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es mantener, digamos, en el Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Agua aquellas atribuciones y potestades tanto fiscalizadoras como sancionadoras, como lo explicó la ministra. En ese sentido, nosotros, obviamente, dentro de nuestro ejercicio tenemos que cumplir también con ciertos parámetros, no tan solo de probidad, sino que también de responsabilidad administrativa en términos del cumplimiento de nuestras funciones. Por lo tanto, en la práctica... Ay, disculpe. Disculpe, le pido disculpas. Nosotros tenemos que cumplir también con ciertos parámetros de probidad y responsabilidad administrativas que aseguran internamente. Ahora bien, lo que usted señala es propio de una discusión legal, incluso de derecho, desde la doctrina, en términos de que el Estado ejerza, digamos, sus funciones de Estado y también ejerza la fiscalización. Es algo que nosotros estamos trabajando, así también ocurre, por ejemplo, con las superintendencias, en términos de que regulan, pero también fiscalizan. Por lo tanto, hoy día no hacemos ninguna diferencia, mantenemos esas mismas atribuciones, no estamos creando ninguna atribución. Por lo tanto, todo lo que nosotros le vamos, las demás consultas que vamos a responder en adelante, tienen que ver con el ejercicio procedimental de una atribución que ya está radicada en la Dirección General de Agua, cuál es la de fiscalizar y sancionar, que eso ya existe desde el año 2018. ¿Sigo con...? Ya. Respecto a las infracciones que no requieren inspección de terreno, es algo bastante específico y por eso tal vez resulta muy necesario explicarlo. La Dirección General de Aguas nosotros hemos identificado más de 60 tipos infraccionales, que van desde el más conocido, que es la extracción de agua no autorizada, modificación de cauce, construcción de obras, monitoreo de extracción efectiva, caudal ecológico, muchas más. Pero tiene otras que son un poco más desconocidas, que no requieren ir a terreno. Ojo, no es que no requieran acta, siempre requieren la formulación de cargos. La formulación de cargos, que es el documento que nosotros denominamos acta, mediante el cual se le hace saber al presunto infractor qué es lo que se le va a investigar, es un elemento esencial y básico en todos nuestros procedimientos. Y en ese sentido existen algunos tipos infraccionales, como por ejemplo la entrega de información a la Dirección General de Aguas, que no requiere que nosotros vayamos a terreno, sino que más bien lo que requiere es que nosotros constatemos, voy a decirlo así, en oficina de parte si es que ingresó o no. Ejemplo de esto es el artículo 122 bis del Código de Aguas, o la duplicidad de título, cuya investigación se provoca en los conservadores de bienes raíces, entonces no requiere ese terreno. Sin embargo, diputado, respecto a lo que usted señala, y yo creo que también es bueno indicarlo, es que en ningún caso deja de existir el procedimiento ordinario. Hay algunas etapas dentro del procedimiento sancionador que tienen que existir para, obviamente, cumplir con el marco legal, como son la formulación de cargos, como lo mencioné recientemente, pero también los descargos. Y en los descargos nosotros no podemos ejecutar ninguna medida, por provisional que sea, si es que no conocemos, por supuesto, cuáles son los argumentos del presunto infractor. Es más, hasta que se dicta la resolución, la persona se mantiene como presunto infractor. El caso de la paralización es exclusivamente para un tipo infraccional, que es extracción de agua no autorizada, cuya mayor prueba es el exhibir el título, que es lo obviamente que justifica, que en este caso puede ser un derecho de aprovechamiento de agua. Digo puede ser porque existen otros tipos, por ejemplo en el 56 bis, que es el solo Ministerio de la Ley el que autoriza. Pero en la práctica la paralización no se va a provocar sino hasta que nosotros conozcamos esos descargos. Por lo tanto, diputado, o me gustaría manifestarle que ninguna medida es sin conocer la postura del presunto infractor. Es decir, por mucho que se acota el procedimiento, siempre, un poco por debido proceso y obviamente para respetar las normas del derecho administrativo sancionador, tenemos que seguir ciertas reglas, obviamente respetarlas, como son formularles cargos, es decir, notificar al presunto infractor de qué es lo que se le va a investigar y posteriormente recibir por parte del presunto infractor cuáles son sus argumentos, sus alegaciones, que obviamente, según su parecer, podrían eximirlo de esta responsabilidad. Y solo en ese momento es cuando podemos tomar decisiones. Respecto a los 5 días, los 5 días están pensados exclusivamente para el procedimiento simplificado, pero también se mantiene el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario contempla 15 días.
pero como ya sabemos, el procedimiento simplificado viene a aplicarse en aquellas zonas que requerimos respuestas más inmediatas. Por ejemplo, donde hay decreto de escasez, en términos, o estos procedimientos que no requieren acta de terreno, que más bien son de gabinete y que requieren una tramitación más expedita. Por lo tanto, no es que no tenga la posibilidad de presentar descargos, sino que más bien por la naturaleza de la infracción se estima que puede ser respondida en un tiempo más acotado. ¿Eso? ¿Cómo? Diputado, ¿Quién resuelve? ¿Quién resuelve? El director regional de agua. El regional. Delante, cuando mencioné de la dotación de funcionarios, los funcionarios de fiscalización y de los otros departamentos de la DGA están también distribuidos en las diferentes regiones. Y los directores regionales tienen delegación de atribuciones para el cumplimiento de las atribuciones de la dirección. Y el procedimiento justamente se inicia con las inspecciones o con el proceso de fiscalización, se hacen las minutas correspondientes de parte de los analistas y se propone, ¿cierto?, una resolución al director correspondiente de cada región para efectos de resolver. Antes de darle la palabra al diputado Venegas, quiero tomar el acuerdo que votemos a las 11 de la mañana, en general, el proyecto. ¿Están de acuerdo? Son 15 para las 11. Ya, entonces sí, a las 10:55. Ya, perfecto, en virtud que 10 minutos más estaríamos votando en general, ya, así que nada, hasta ahora no sé. Ya, bueno, entonces sería así, al diputado Venegas damos la respuesta, le damos la respuesta y votaríamos en general el proyecto. 10:55. 10:55. 10:55 entonces votamos en general el proyecto. Yo insisto con que quiero felicitar esta iniciativa que yo creo que es muy necesaria hace mucho rato, pero eso no opta que yo tenga ciertas complicaciones que vienen desde hace muchos años, mucho antes de ser parlamentario, y que tiene que ver derechamente con el robo del agua. Entonces, yo soy de un sector donde históricamente vivimos bajo estado de decretos de escasez hídrica. En la zona de la Concagua, básicamente todas las comunas, llevamos décadas prácticamente con decretos de escasez hídrica. Entonces, mi pregunta es la siguiente, está bien, yo creo que hay que fiscalizar, hay que flexibilizar, esto está entre los roles de policía, que son los roles que tiene el Estado cuando interviene, el Estado interviene a través de la regulación, etcétera, y dentro de los roles de intervención está el rol de policía. Así que está bien hecho en ese sentido, desde la perspectiva doctrinaria. Si mi complicación es la siguiente, cuando se roba agua, porque se roba agua en este país, y se roba agua en lugares donde hay escasez hídrica, donde la gente no tiene agua para tomar. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención, porque cuando una persona se roba 500 pesos, 1000 pesos, se va presa. Pero cuando una persona le roba persistentemente, culposamente, ni siquiera con dolo, sino que, dolosamente, ni siquiera con culpa o negligencia, dolosamente, y persiste, no obstante existir sanciones, a mí me parece que somos demasiado febles en lo que tiene que ver con sanciones, insisto, con un recurso que es un recurso vital, un derecho humano, según lo mismo que está señalado. Entonces a mí me llama la atención que una ley que está muy bien encaminada deje o no se esté haciendo cargo para sancionar, insisto, las cuestiones más graves. No estoy hablando de todas, las cuestiones más graves donde hay sectores que están robando agua y que están dejando a sectores de la población siquiera sin agua para el consumo. Entonces, a mí me parece que debería haber una penalidad mucho mayor respecto de actuaciones de esta naturaleza. Gracias, diputado Pérez. Don Rodrigo. Señor presidente, por su intermedio, señalar que, bueno, a las observaciones del diputado Venegas, que, bueno, la verdad es cierta, ¿eh? La multa y las sanciones, si bien es cierto, se tipificaron y se estableció un rango respecto de ellas ya en el año 2018, efectivamente existe repetición de conducta. Lo que la Dirección General de Agua, ¿cierto?, ha estado haciendo es justamente fiscalizar correctamente en la región de Valparaíso. La mayor cantidad de expedientes de fiscalización son abiertos y aperturados de oficio en la propia DGA. No logramos llegar a todo el territorio, pero sí, por ejemplo, en la cuenca Concagua y en el marco del decreto de escasez que estuvo vigente hasta principios del 2023, estuvimos efectivamente haciendo redistribución, mirando el abastecimiento de la población,
y exigiéndole también a las organizaciones de usuarios que también ayudaran en materia de fiscalización para la extracción de agua, y que se regulara respecto de sus propios derechos de aprovechamiento. Si en lo que usted plantea se apertura, ¿cierto?, eventualmente hacer alguna modificación a algunos de los articulados ya existentes en términos de las sanciones que están allí, yo creo que es materia que podemos discutir en la mesa y que no va a estar en negativa de ninguno de los diputados y diputadas de esta comisión. Y ciertamente el abastecimiento de la población es el eje 1 que tiene el Código de Agua hoy día para efectos de la gestión del recurso hídrico, es decir, todas las medidas de gestión en términos de la planificación del recurso y también de la infraestructura que está construyendo hoy día el Ministerio de Obras Públicas están mirando hacia el aseguramiento del recurso hídrico para la población. Y allí la materia de fiscalización son efectivamente una herramienta potente, donde la DGA efectivamente hace la policía, y hoy día con esta norma apertura el concepto de vigilancia para poder estar más presente en el territorio y poder lograr, ¿cierto?, dar respuesta a las necesidades de las personas. Eso, presidente. Solo para complementar, claro, lo que señala el director es algo que nosotros también hemos estado visualizando. Hay incluso situaciones en que la recuperación de las fuentes naturales, que son obviamente nuestro objeto de protección, es muy difícil. Nosotros también creemos que existe esa posibilidad de incrementar el valor. Pero me gustaría mencionarle, diputado, tal como en mi intervención anterior señalé la ley de riego que hace esta mención, también existe la ley de delitos ambientales, que también es nueva y que obviamente hoy día también incorpora, digamos, la extracción de aguas con una penalidad que probablemente nos da este espacio mayor en términos de que no es tan solo una sanción administrativa. Nosotros obviamente tenemos este tope, pero obviamente hoy día también están incorporados en la ley penal y nosotros también estamos trabajando como Dirección General de Aguas para ser colaboradores en ese trabajo. Por lo tanto, si bien compartimos el hecho de que hay sanciones, el director mencionó anteriormente, por ejemplo, lo que pasó en Tierra Amarilla con el socavón o las comunidades que quedan sin agua, que para nosotros obviamente es una situación sumamente dramática y que por supuesto que podrían tener sanciones más altas. Nosotros también creemos que tenemos que confluir con las demás normas y obviamente ejercerlas, que también creemos que ahí hay falta un espacio en términos de hacernos cargo y que esas leyes lleguen a concretarse y que obviamente tengan la penalidad que corresponda. ¿Más preguntas? ¿Palabras, diputadas, diputados? ¿Sí? ¿Alguna palabra aparte del Ejecutivo? Señora Ministra. Don Rodrigo. Sí, solamente señalar que, bueno, existe aquí la Carmen me pasó el dedo, la ley de delitos ambientales y económicos, ¿cierto? Y esto también aparece allí con multas más graves, ¿cierto?, o mayores que las que señala el propio código, y que hablan justamente de extracciones no autorizadas, ¿cierto?, también de afectación a aguas superficiales y subterráneas. Por lo tanto, si bien es cierto aquí este es un proyecto que fortalece las atribuciones de la Dirección de Agua, no hay que desconocer que también en otros cuerpos normativos existen normas que son complementarias a esta. Y eso efectivamente lo que va a permitir es que las sanciones van a ser más altas, pero el proyecto en estricto lo que nos permite es acotar los plazos de fiscalización, llegar más al territorio como señalamos al principio, y en definitiva creemos, cierto, que es lo que nos faltaba para seguir avanzando en materias de gobernanza en nuestras cuencas. Seguramente en las leyes de presupuesto de los años siguientes vamos a estar ahí solicitando gente para el territorio, pero también avanzando en tecnología. Creemos que no solamente con temas de personal que la gente se saca la mugre en terreno yendo a fiscalizar, o sea, yo aquí me saco el gorro delante de mi gente porque en realidad cuando uno va a fiscalizar, el fiscalizado no está muy contento cuando uno va, y uno recibe improperios, qué sé yo, y se expone. No obstante, los números señalan que efectivamente el servicio ha hecho la tarea y año a año ha ido aumentando los procesos de fiscalización y más todavía, y lo que lo hace más positivo a través de fiscalizaciones de oficio con las capacidades instaladas que se han ido integrando en las distintas regiones. Bien.
Señora ministra. Ya. Solo consulta, porque no he alcanzado a leer, de repente está acá. Lo que pasa es que no es lo mismo, por ejemplo, que un pequeño agricultor que saca una cantidad de agua y le cobran una multa determinada, el mismo monto, por ejemplo, que la multa que le cobran a un gran agricultor. ¿Son los mismos montos, la misma multa, o es proporcional a las características del afectado propiamente tal? Permiso por su intermedio, presidente. Me gustaría mencionarle dos cosas, diputado. Lo primero, no existen en el Código de Agua atenuantes, lo que efectivamente también podría ser un elemento a incorporar, que por ejemplo fuera una persona que por su situación económica, cosa que en general está en las otras legislaciones, es decir, la situación económica del infractor es algo que se considera dentro de los elementos a ponderar para la aplicación de la multa. Lo que sí existe es una diferencia de grado. Pero el grado parte, o por ejemplo cuando hay afectación a la disponibilidad de aguas, que uno podría asociarlo a una gran extracción de agua, parte en 501 UTM. Por lo tanto, por muy pequeña que sea, en aquellos lugares donde hay extracción de agua, o sea, donde hay decreto de escasez, que se estima que cualquier gota afecta a la disponibilidad de agua, la sanción parte en 25 millones. Entonces, igualmente es una sanción extremadamente alta. Por lo tanto, nosotros creemos que existe un espacio para avanzar en los atenuantes o en considerar algunos elementos propios, digamos, de la condición de cada persona a fin de fijarlo. Esto no es algo nuevo. Por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, dentro de su protocolo de aplicación de multas, lo tiene, pero nosotros en la normativa nuestra no existe, sino que más bien nuestra ley solo contempla agravantes. Pero sí existe esta distinción, pero de todas maneras la distinción tiene un grado muy alto, digamos, en términos de la afectación de la disponibilidad, porque parte igualmente en 25 millones. Gracias, señora Carmen. Le damos la palabra a la ministra ahora para dar el cierre al debate de hoy y luego vamos a pasar a la... Siempre me hace lo mismo el diputado Venegas y el diputado Arquesi. Ya, antes ministra le doy la palabra a la diputada Arquesi. Y luego, ministra, usted tiene ya para cerrar este tema y votar en general este proyecto y definir los siguientes pasos de la tramitación. Diputada Arquesi. Solamente hacer la distinción de no hay ladrones buenos y ladrones malos. Cualquier persona que robe agua está mal y punto. No se justifica, porque le están quitando a alguien que también lo necesita. Entonces yo creo que lo justo es justo y quería pedir, bueno, que siguiéramos con la discusión. Gracias, presidente. Ministra, tiene la palabra. Por cierto que bueno, todas nuestras acciones tienen que orientarse a que podamos lo que aspiramos es a poder tener una vigilancia y fiscalización total, diría yo, ¿no? Cuando estamos enfrentando una situación de escasez cada vez más grave, eso es lo que hacia allá tenemos que avanzar. Desde mi punto de vista tenemos que avanzar con tecnología, porque nuestro territorio es demasiado grande y por lo tanto la manera más efectiva de poder hacer una fiscalización además inteligente con información es probablemente invertir más en tecnología y en sistemas. Y por supuesto hay un conjunto de otras cosas que uno podría agregar. Yo solo me olvidé de mencionar algo que es una buena noticia, muy buena noticia para nosotros, y es que la Contraloría aprobó el reglamento que le propusimos para la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos que están establecidos en el Código de Agua. Y nos aprobó además la metodología que le propusimos de instalar mesas regionales de agua, con el objeto de trabajar ahí en cada región las distintas cuencas y adoptar las decisiones
que tienen que ver con los planes estratégicos de recursos hídricos, dentro de los cuales están todas las miradas, por cierto, la infraestructura necesaria, la gestión apropiada de lo que tenemos y la fiscalización. Entonces yo creo que eso también va a ser un espacio importante para poder avanzar en una mejor gestión del agua en las cuencas. Gracias, ministra. Gracias, don Rodrigo. Señora Carmen. Vamos a pasar al tiempo de votación en general del boletín 16.504-33. Adelante, señora secretaria. Diputada Marchesi. A favor. Diputado Barría. Diputada Bello. A favor. Diputada Castillo. A favor. Saludos, ministra. Cordero, González, Martínez. Moreno, diputado Moreno. A favor. Zulantay. Señor Venegas, diputado Venegas. A favor. Diputada Baise. A favor. Diputado Barría. A favor. 8 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Bien. Aprobado en general. Aprobado en general el proyecto. Bien, vamos a hacer dos cosas ahora para continuar con este proyecto que está con suma urgencia. La primera, vamos a dar plazo de indicaciones para el que así lo considere a las 6 de la tarde de hoy, que se la pueda enviar a los correos de la señora secretaria. Y mañana vamos a citar a la comisión de 10:30 a 12 del día para ya continuar y votar en particular este proyecto. Así que ese sería el acuerdo y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias.